8:34 de la mañana, bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas NOAM Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Nicolás Esteves y es un gusto saludarlos. De una vez, vamos a Wall Street con el toque de campana de Kingston Capital Accounting Corp. para celebrar su salida a bolsa. All right, you're taking a live look there at Kensington. Capital Acquisition Corp. es una empresa de adquisición con fines especiales constituida en las Islas Caimán y que completó su oferta pública inicial el 5 de marzo de 2026, según un comunicado presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. La compañía ofreció 23 millones de unidades a $10 por unidad, lo que incluía el ejercicio completo de la opción a los suscriptores para adquirir hasta 3 millones de unidades adicionales para cubrir posibles sobreasignaciones en la operación. Paralelamente a la oferta pública, Kensington Capital Sponsor adquirió 11.533.336 warrants de colocación privada, en este caso con respecto precisamente a la oferta inicial que les hacemos referencia. Ya esta básicamente se traduce en una salida a bolsa y empezar a cotizar en este mismo mercado estadounidense. En ese sentido, pues vamos ya a revisar cómo se comportan los principales índices de Wall Street, comenzando como siempre lo hacemos por el índice Dow Jones promedio de industriales y el más grande dentro de este mercado bursátil estadounidense. En este caso tenemos nuevamente seguimiento negativo en torno a la operación de este índice a nivel internacional, ya que obviamente digamos que estos movimientos corresponden a las volatilidades en torno principalmente ayer el anuncio que hizo el presidente Donald Trump de un plazo de 10 días adicionales para intentar buscar soluciones a la guerra en Medio Oriente, específicamente con Irán. En ese sentido, pues tenemos entonces nuevamente operaciones a la baja en territorio estadounidense y de momento una caída del 0,93% del Dow Jones para ubicarse en 45.532 puntos de manera inicial. También revisamos el Standard & Poor's 500, índice general y de referencia a este mercado bursátil estadounidense, ya que pues cotizan 500 empresas dentro del mismo índice y pues esto da una vista bastante importante de la salud tanto de las empresas como de la economía a nivel general. Y aquí bien tenemos un arranque entonces de manera negativa. Tenemos una caída parcial del 0,81%, 0,78%, se está moviendo en ese rango de manera negativa este Standard & Poor's 500 y eso sí, de esta manera se ubica en 6.427 puntos después de haber ganado durante la sesión de ayer inicialmente y después nuevamente marcar el rojo al cierre de la sesión. Principalmente pues terminará entonces este Standard & Poor's con pérdidas en lo que respecta a esta semana y estaría buscando en este caso también, como bien lo arroja la gráfica, mínimos desde septiembre del 2025. Ahí también importante porque estamos hablando específicamente de los últimos 6 meses de debilidad para este Standard & Poor's 500 en los Estados Unidos. Revisamos el tercero en cuestión. En este caso hablamos principalmente del Nasdaq Composite, que es ese índice que reúne las empresas del sector tecnológico y que también pues cae con fuerza, incluso con mucha más fuerza que sus pares a esta altura de la jornada. Ahí vemos ya cómo se va actualizando, cómo va abriendo este mercado y de momento este Nasdaq cae 0,88% o 0,86%, se mueve eso sí en ese rango y de esta manera se ubica en 21.224 pues esto precisamente en esta apertura de manera negativa y como bien lo arroja la gráfica, tocaría devolvernos principalmente a niveles de básicamente agosto del año pasado para encontrar nuevamente niveles de 21.000 en lo que respecta precisamente al Nasdaq. Ahí tenemos entonces básicamente operación en rojo en los tres principales índices, van a cerrar los tres con pérdidas en la semana y ya presentan algunos, eso sí, puntualmente mínimos ya de 6 meses, un poco más en torno precisamente a esta volatilidad de los mercados a nivel internacional. Entonces pues estaremos muy atentos a lo que pueda pasar precisamente de aquí al cierre de los mercados, que recordemos es sobre las 3 de la tarde y pues ahí ya sabremos cómo finalizó esta semana para esos principales índices en territorio estadounidense. Mientras tanto, pues vamos a revisar básicamente qué información tenemos en torno a la operación en territorio estadounidense y les cuento precisamente
que las acciones de los Estados Unidos bajan este viernes, a pesar de que Donald Trump extendió el plazo para negociaciones con Irán en medio de un nuevo repunte del petróleo. El crudo volvió a subir, superando los $110 por barril, con una subida superior al 2%, y el WTI por encima de los $96, también con un avance del 2%, en un contexto de incertidumbre por el conflicto y el cierre del estrecho de Hormuz. Aunque la Casa Blanca busca ganar tiempo para un posible acuerdo, las señales desde Irán siguen siendo contradictorias y mantienen la presión sobre los mercados a nivel internacional. Los principales índices se acercan a territorio de corrección, con el Nasdaq ya más del 10% por debajo de su máximo y el Standard Poor's 500 cerca de un 7% de su récord. Analistas advierten que la dirección del mercado dependerá de una mayor claridad, en este caso sobre el conflicto en curso, ya que la volatilidad energética y el riesgo geopolítico siguen dominando el sentimiento de los inversionistas. Ahí básicamente lo que sucede a nivel internacional, estas bolsas básicamente respondiendo a lo que sucede en materia geopolítica, obviamente con un conflicto que ya este sábado completará su primer mes y que de momento no tiene una salida ni negociada ni tampoco pues por la fuerza, como ha sido en este caso todo lo que ha pasado a lo largo de este mes. Bombardeos, respuestas de parte y parte, pero sin llegar a una conclusión definitiva entonces en este primer mes de conflicto en territorio iraní en este caso. Ya pues estaremos abordando principalmente qué sucede también con estos índices a nivel internacional, esos territorios de correcciones que básicamente se traducen en que las ganancias que habían acumulado a lo largo de 2026 pues básicamente ya las están perdiendo y ya pues ahí veíamos que incluso podemos encontrar ya mínimos de ya varios meses en torno a las operaciones precisamente de estos principales índices y pues ya vamos a continuar con más información. En este caso, mientras entran en operación las bolsas de la región, hagamos un repaso a cómo abrió el mercado cambiario colombiano, refiriéndonos al comportamiento del dólar versus el peso local. En este caso, pues decirles que tenemos noticia importante, interesante en este caso, pues porque se sigue manteniendo por debajo de los 3.700 pesos el dólar en territorio colombiano y pues eso que se traduce también en algo de fortaleza a nivel, a nivel nacional, a nivel local para el peso colombiano. Tenemos entonces que sobre las 8 y 10 minutos de la mañana arrancó este mercado muy puntual y básicamente recordar que opera entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde, arrancó con un valor de 3.684 pesos. Si lo comparamos contra el cierre en el spot de la jornada anterior, que fue de 3.675 pesos, teníamos un alza inicial de 9 pesos. Sin embargo, ya pasados casi 41 minutos de operaciones, vemos que en este momento el dólar cotiza sobre los 3.675 pesos, es decir, con estabilidad con respecto a la referencia al cierre de la jornada anterior y en promedio se negocia en 3.682 pesos con 14 centavos. La tasa representativa del mercado que está rigiendo en la jornada de este viernes es de 3.675 pesos con 29 centavos y como bien lo arroja la gráfica, la divisa ha fluctuado entre un mínimo de 3.675 pesos, que es su actual valor de cotización, y un máximo de 3.695 pesos, que es básicamente el pico que nos arroja la gráfica sobre las 8 y 2 minutos de la mañana. En cuanto a los volúmenes de negociación, tenemos que se han transado 102 millones de dólares en un total de 192 operaciones. Hay una jornada bastante promedio, un dólar también en territorio colombiano, respondiendo a esas tensiones internacionales, al movimiento que ya también estamos observando a nivel internacional. Y pues a propósito de la apertura del mercado cambiario en Colombia, esto nos explica y prevé Juan Pablo Vieira de JP Tactical Trading sobre el comportamiento de la divisa. El dólar en Colombia está muy barato comparado a lo que está ocurriendo en México, comparado a lo que está ocurriendo con el DXY. En México estamos rompiendo los 18 pesos mexicanos por dólar, que es el techo que tiene el dólar en México. No necesita que lo termine de confirmar durante el día y quedaría ya la semana y el día confirmando sobre esos 18, pero todo parece indicar. Fuera de eso hay un factor clave, los 100 con 300 en el DXY, rompiendo ese nivel que estamos ahí enfrentándolo, queda con mucha fluidez al alza. Y un tema muy importante es el mercado bursátil en Estados Unidos. Está rompiendo soporte y le quedaría, se puede venir un movimiento de mucho riesgo, de mucha aversión al riesgo, de mucha caída y generaría presión alcista de dólar fuerte. Aquí tendríamos una fluidez importante al alza. Entonces, por ahora, necesidades de compra es muy buen nivel. Lo que necesitemos de acá, la semana después de Semana Santa, aprovechemos a comprar ahora. Mantengamos intenciones de compra para todos nuestros clientes importadores
en la zona de un 3.660, 3.650. Es muy buen nivel donde por temas de liquidez no lleguen a pegar allá abajo. Es una gana en este momento comprar al 6.50 en Colombia el dólar y 6.60. Si nos llegan a pegar allá en esa zona es una ganga. Y para nuestros clientes exportadores, vendamos solo si necesitamos algo por capital de trabajo. De resto, no vendamos nada en estos niveles porque con el rompimiento al alza regional y global y la entrada de compradores que estamos viendo con tanta fuerza en México, nos pueden generar un efecto acá importante de subida de dólar. Entonces, no vendamos nada, no cubramos nada en venta. Todo tiene que ser estrategias más de compra en este momento. Y ahora revisaremos el dólar, pero en el plano internacional, recordemos, medido a través del DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de principales pares que incluye, por ejemplo, el euro, el franco suizo, el yen japonés, la libra esterlina, el dólar australiano, por nombrar los más relevantes. En este caso tenemos un DXY que insiste en operar con bastante volatilidad entre territorios negativos y positivos en cuanto a sus variaciones, y en este caso en la jornada de este viernes, ya una vez iniciaron los mercados en territorio estadounidense, pues vemos que tiene una leve operación al alza. 0,06% avanza de momento hasta los 99,96 puntos a nivel internacional. Entonces este dólar muy cerca nuevamente de superar esa resistencia de momento de los 100 puntos que ha sido incluso su nivel máximo del 2026 e incluso máximo de marzo, incluso mayo del año pasado. Pues entonces esperar qué sucede con este dólar a nivel internacional, que básicamente está respondiendo a las tensiones internacionales y pues ha logrado algo de fortaleza desde que estalló el conflicto hace un mes precisamente en Medio Oriente. Bien lo arroja la gráfica, ha sido un movimiento de fortaleza. Sin embargo, en las últimas 2 semanas ha perdido algo de fuelle, lo vimos por ahí en niveles de 98 puntos. Sin embargo, pues ya acá vemos un nivel de fortalecimiento importante y nuevamente con miras a superar ese nivel clave de los 100 puntos, que sería pues básicamente lo siguiente que debería hacer este dólar en el plano internacional. En otras noticias les cuento que el presidente Donald Trump anunció que ordenaría el Departamento de Seguridad Nacional pagar a los oficiales encargados de los controles de seguridad en los aeropuertos del país, donde hay largas filas por una parálisis presupuestaria parcial en el Congreso estadounidense. El presidente Donald Trump anunció el jueves que ordenará al Departamento de Seguridad Nacional pagar a los agentes encargados de los controles de seguridad en los aeropuertos de Estados Unidos, en medio de crecientes retrasos y largas filas provocadas por la parálisis presupuestaria parcial en el Congreso. Miles de empleados de la Administración de Seguridad y Transporte, conocida como TSA, llevan semanas sin recibir su salario completo, una situación que ha provocado un aumento del absentismo y las dimisiones, reduciendo significativamente el personal disponible en los principales aeropuertos del país. En Estados Unidos, donde viajar en avión es altamente habitual, las imágenes de filas que pueden extenderse durante varias horas para pasar los controles de seguridad antes de las puertas de embarque dominan la cobertura mediática y reflejan el impacto directo de la crisis en los pasajeros. En su plataforma Truth Social, Trump afirmó que firmará una orden instruyendo al secretario de Seguridad Nacional para que pague de inmediato a los agentes de la TSA a fin de abordar esta situación de emergencia y detener rápidamente el caos demócrata en los aeropuertos. Desde el 14 de febrero, la financiación del Departamento de Seguridad Nacional permanece congelada debido a un profundo desacuerdo entre demócratas y republicanos sobre las políticas migratorias y las prácticas de la Policía de Inmigración. Para mitigar la situación, el gobierno desplegó agentes de inmigración en más de una decena de aeropuertos esta semana, con el objetivo de reforzar los controles y reducir los tiempos de espera. Sin embargo, aunque Trump ha sugerido que podría recurrir a poderes de emergencia para autorizar los pagos, expertos subrayan que la facultad de asignar fondos públicos corresponde al Congreso, lo que mantiene la incertidumbre sobre la viabilidad de la medida. Bueno, y a esta hora ya comenzaron operaciones las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile, que hacen parte de Nuam Exchange. Iniciamos entonces por la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Valores local, que medida a través de sus principales índices, de momento tiene un comportamiento positivo. El MSCI Colcap, índice de referencia internacional de este mercado colombiano, avanza levemente 0,09% a esta altura para ubicarse de esta manera en 2.235 puntos después de una caída superior al 1% en la sesión anterior. Por su parte, el Colir también gana un poco más
fuerte en este caso, con un avance del 0,16%, se ubica en 1.441 puntos. Vamos a revisar entonces cuáles son las acciones que operan al alza y básicamente justifican ese comportamiento positivo de manera inicial. La acción de Celsius es la que más gana de momento, 2,38%, y de esta manera se ubica en 5.590 pesos. Le sigue entonces la acción de Ecopetrol con un avance del 2,04% hasta los 2.755 pesos. Ahí importante porque Celsius pues esta semana dio a conocer varias noticias en cuanto a movimientos accionarios que va a hacer a lo largo de este año, y Ecopetrol pues está a puertas de la asamblea de accionistas que se desarrollará a partir de las 8 de la mañana, en este caso en Corferias, pues ya está a puertas de empezar, está programada para las 8 de la mañana y pues ya se extenderá a lo largo del día pues para definir temas. Específicamente también pues hablará de la posición de los accionistas en torno a la continuidad de Ricardo Roa en la compañía, y pues posteriormente el lunes habrá en este caso una junta de la petrolera colombiana para definir precisamente la continuidad de Roa en la presidencia de esta compañía. Ahí tenemos básicamente dos acciones entonces operando al alza, y vamos a revisar las que tienen operación a la baja. En este caso, la que más pierde es la acción del Grupo Sura en su acción ordinaria, que cae 0,85% hasta los 48.780 pesos. Le sigue la preferencial del Grupo Cibes, que pierde 0,49% hasta los 64.800 pesos por acción. También son entonces dos las acciones de comportamiento negativo, pero pues entonces con esos dos de Celsius y Ecopetrol es suficiente para que los índices de momento estén en territorio positivo en cuanto a su variación. También vamos entonces a revisar la bolsa de Santiago de Chile, que también hace parte de esta integración NOAM. Como siempre lo hacemos a través del IPSA, que es el índice de precio selectivo de acciones, que es el de referencia internacional para los mercados sobre la salud de la Bolsa de Valores de Santiago de Chile. Vamos a revisar rápidamente cómo se comporta este IPSA, que ha tenido una semana bastante buena, ya que como recordamos siempre, este indicador siempre responde al movimiento internacional, pues, específicamente a lo que sucede muy de cerca con los Estados Unidos. En este caso tenemos un IPSA que ya tiene, como siempre lo recordamos, un tiempo superior a Colombia y Perú, ya por la diferencia horaria entre Bogotá y Santiago de Chile, y en este caso presenta una variación al alza del 0,80%, es decir, de esta manera se ubica en 10.480 puntos, y vamos a señalar cuál fue su nivel de arranque en la jornada de este viernes. Sobre las 9:30 de la mañana, hora de Santiago de Chile, arrancó operando sobre los 10.397 puntos, ahí entonces una variación al alza, y pues muy seguramente también podrá cerrar con algo de ganancias en lo que respecta a la presente semana este IPSA en territorio chileno. Revisaremos ahora las acciones que básicamente justifican ese comportamiento positivo que tiene el indicador de la Bolsa de Santiago de Chile a esta altura de la jornada, que pues ahí veíamos un alza del 0,80% parcialmente, y pues seguramente pues podría acelerar dependiendo de lo que suceda en el día esas ganancias, o por el contrario volverá a un territorio de estabilidad, teniendo en cuenta que arrancó sobre niveles de 10.300 como bien lo observamos ahí en pantalla. También entonces revisaremos cuáles son las acciones que básicamente justifican ese comportamiento al alza inicialmente en la bolsa del sur del continente, y vamos a organizarlas rápidamente para saber cuáles son las que más ganan a esta altura inicialmente. Y tenemos que la acción de la Sociedad Química Minera de la clase B avanza 2,50%, Sencomol le sigue con una ganancia del 1,28%, también sube Cencosud 1,24%, Copec 0,93%, Colbún 0,75% al alza, Vapores 0,65%, Aguas Andinas de la clase A 0,57%, CMPC 0,25% y Central de Cerveceras Unidas 0,02%. Ahí este panorama en verde. Ahora revisaremos las que tienen operaciones negativas a esta altura, y tenemos entonces que la que más pierde a esta altura en territorio chileno es Mallplaza, que se devuelve 2,40%, CAP 2,03% a la baja, Parque Arauco 2,01%, SMU pierde 1,44%, ILC 1,39%, Engie Energía Chile 1,35% a la baja, y ahí pues las que están perdiendo por encima del 1% a esta altura en territorio chileno. Revisaremos ahora el tercero en cuestión, nos referimos a la Bolsa de Valores de la que también hace parte de esta integración NOAM, como siempre lo hacemos a través de sus principales índices, que es el índice general y el índice Select, que son los que sirven de referencia para el mercado bursátil limeño, que también ha tenido pues incluso movimientos importantes durante la semana. En algún punto vimos que rompió ese nivel clave de las 50.000 unidades, y después, en lo que respecta principalmente a la jornada
del jueves iniciando, y pues ya vamos a ver cómo se comporta este viernes, había recuperado incluso a niveles de 52.000, esto también obviamente en medio de la volatilidad internacional que presentan los mercados. Entonces vamos a revisar inicialmente el MSCI NUAM general, todavía no vamos a refrescar porque pues ahí no nos arroja operaciones de momento, pero obviamente este mercado arranca a la par con lo que pasa también en la Bolsa de Valores de Colombia. Vamos a ver cómo se están moviendo estos principales índices a esta altura. Como les contábamos, que pues básicamente el índice general, que es el de referencia internacional, rompió esos niveles, estuvo incluso visitando niveles de 48.000 pesos, de 48.000 puntos en alguna parte de la sesión del miércoles específicamente, y ya el jueves arrancó nuevamente con un tono positivo como el que mostraban los mercados a nivel internacional tras la entrega de los 15 puntos por parte de Estados Unidos a Irán para una solución al conflicto que posteriormente fue rechazada por la República Islámica y nuevamente generó volatilidades internacionales. En este caso tenemos un MSCI NUAM general, que es el de referencia internacional en la bolsa limeña, que avanza 0,16% y de esta manera se ubica en 50.235 puntos frente a un cierre anterior de 50.157 puntos. Ahí tenemos entonces un poco de fortaleza, si se quiere, frente al cierre anterior y un máximo en la jornada, vamos a hacerlo precisamente, que ha marcado de 50.477 puntos. Ahí ha perdido entonces algo de fuerza desde ese nivel máximo que ha alcanzado durante la sesión en estos primeros minutos. Revisamos también el MSCI NUAM Select, que reúne las 14 acciones más líquidas de este mercado peruano y que avanza con algo más de fuerza. En este caso, 0,25% hasta los 1.303 puntos con 59, frente a un cierre anterior de 1.300, es decir, que nuevamente mantiene sin problemas ese nivel que resulta clave para este indicador de 1.300 unidades y pues de momento operación al alza en territorio peruano. Ahí tenemos verde en Colombia, verde en Chile y verde en Perú para un tono positivo de los mercados de integración NUAM. Vamos a hablar ahora de los mercados importantes, que es los Estados Unidos, precisamente los bonos del Tesoro. Les cuento que la rentabilidad de los bonos en territorio estadounidense sube ligeramente este viernes, mientras los inversores siguen atentos a la evolución de la guerra con Irán. En una publicación de Truth Social durante el jueves, el presidente Donald Trump anunció que extendería la suspensión de los ataques a instalaciones energéticas para 10 días más para dar tiempo a las negociaciones de un acuerdo de paz. La suspensión expirará ahora, el próximo 6 de abril. Esto lo dijo Trump, añadiendo que, abro comillas, las conversaciones continúan y van muy bien, fue lo que dijo el republicano en sus redes sociales. En una nota del viernes por la mañana, Jim Reid del Deutsche Bank dijo que la reacción impulsiva de los mercados petroleros tras la publicación de Trump el jueves había sido pasajera y que el Brent ahora cotiza muy cerca del nivel en el que estaba antes de dicha publicación. Abro comillas, si bien la demora podría reducir parte del riesgo de escalada inmediata, no ofrece ninguna nueva perspectiva sobre el camino hacia una resolución, dadas las negociaciones de Irán sobre las conversaciones y mientras el estrecho de Hormuz permanezca en gran medida cerrado. Esto fue lo que agregó el analista. Básicamente, ahí tenemos durante esta jornada también el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan correspondiente a marzo, que se publicará más tarde y pues es la gran referencia a nivel macroeconómico. En ese contexto pues vamos a revisar cómo se comporta la deuda pública estadounidense a esta altura de la jornada y como siempre lo hacemos a través del bono de referencia a 10 años, que es el que nos da esa visión de cómo se está comportando la economía a nivel estadounidense. Vamos a revisar rápidamente el bono de referencia a 10 años, que básicamente lo que ha mostrado desde que inició este conflicto hace casi un mes es que la deuda pública estadounidense ha desvalorizado de manera importante. Recordemos, este bono incluso alcanzó a estar operando por debajo del 4%. Sin embargo, desde que empezó el conflicto, pues ya vemos que se sigue acelerando en tasa. En este caso presenta una subida de 3 puntos básicos para esta jornada y llega a niveles de 4,45% parcialmente. Y ya, como bien lo arroja la gráfica, tendríamos que ir hasta julio, precisamente del año pasado, para encontrar un nivel similar en tasa de este bono de referencia. Entonces ahí bastante importante porque estamos hablando precisamente de los últimos 8 meses de debilidad de la deuda pública, teniendo en cuenta que este mercado siempre tiene un factor inverso. Cuando suben las tasas, cae el precio del papel o del bono puntualmente, por lo que hablamos entonces de que inició el conflicto de una desvalorización de la deuda pública estadounidense que ya básicamente alcanza niveles de julio del 2025. Hablamos de otro de los hechos importantes. Les cuento que los precios del petróleo suben este viernes después de que se impidiera que 2 buques chinos transitaran por el estrecho de Hormuz, lo que indica que Irán continúa bloqueando el tráfico a través de esta ruta marítima vital.
Según la empresa de seguimiento de buques Marinette Traffic, 2 buques portacontenedores de gran tamaño pertenecientes a China Ocean Company Shipping intentaron atravesar el estrecho, pero fueron obligados a regresar. China es aliada de Irán y la República Islámica ha declarado anteriormente que los buques amigos pueden transitar por esta vía fluvial. Según la empresa, este fue el primer intento de una importante naviera de contenedores de cruzar la ruta marítima desde el inicio de la guerra. COSCO es la cuarta naviera más grande del mundo por capacidad. Abro comillas. Los acontecimientos ocurridos durante la noche sugieren que la situación en el estrecho de Hormuz sigue siendo muy inestable, cierro comillas, afirmó la empresa en una publicación en sus redes sociales. Mientras tanto, la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de conceder a Irán una prórroga de 10 días para abrir el estrecho de vital importancia estratégica no logró calmar las preocupaciones sobre el suministro de petróleo internacional. Trump afirmó el jueves en una publicación en sus redes sociales que las conversaciones con Irán iban muy bien a pesar de las declaraciones erróneas en sentido contrario de los medios de comunicación y noticias falsas de otra parte. Precisamente como parte del anuncio, el presidente estadounidense dijo que suspendería los ataques contra la infraestructura energética de Irán hasta el próximo 6 de abril. Irán aún no ha sido, o mejor, no se ha pronunciado sobre este tema en las últimas declaraciones que básicamente ha hecho el presidente Donald Trump. Bajo ese contexto, pues revisaremos qué comportan los petróleos de referencia, comenzando por el Brent, que es el de referencia europea, y el de referencia mundial, y posteriormente el WTI de referencia estadounidense. Precisamente aquí tenemos entonces un petróleo de referencia Brent, que recordemos es el fundamental para empresas como Ecopetrol y Petrobras en sus temas financieros, operando al alza, como bien ya lo estaremos viendo, y por encima de los $110 por barril. Vamos a ver que se actualice rápido esta información en tiempo real. Eso sí, pues un Brent que ha tenido también jornadas bastante volátiles al alza y a la baja, pero lo importante es que a lo largo de dicha semana, o de la presente semana mejor, pues alcanzó a mantener en gran parte de las jornadas por encima de los $100. En este caso, nuevamente, niveles de fortaleza con un avance del 2,56%, se ubica parcialmente en $100,78 el barril, nuevamente intentando buscar máximos del año y de alcanzarlos o incluso superarlos, cuando ya los $113 o $114 por barril, tendremos nuevos máximos desde julio del 2022, entonces hay bastante importante este movimiento también del petróleo de referencia Brent, que básicamente hizo caso omiso a lo que sucedía en ese anuncio del presidente Donald Trump. Y revisaremos rápidamente entonces cómo se comporta el WTI de referencia estadounidense, que básicamente es ese petróleo de, que es el West Texas Intermediate, también importante a nivel internacional, y que en este caso veíamos un petróleo de referencia estadounidense operando por encima de los $100, incluso durante la semana pasada perdió algo de fuelle, e incluso alcanzó a estar en momentos de volatilidad por debajo de los $90 por barril, pero a esta altura tiene también niveles de fortaleza interesantes este petróleo de referencia estadounidense. Ya veíamos el Brent avanzando más del 2,5% y en el caso del WTI la ganancia, en este caso del 3,12% parcialmente, para ubicarse de esta manera en $97,43 el barril. Este es el panorama de los mercados petroleros a nivel internacional y pues vamos a continuar con más información relacionada con este tema. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó que esté desesperado por alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio y aseguró que Irán está dispuesto a negociar pese a la fría acogida a su plan de paz. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó el jueves estar desesperado por alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Oriente Medio, mientras su gobierno asegura ver señales de apertura por parte de Irán. Durante una extensa reunión de gabinete en la Casa Blanca, Trump rechazó versiones de prensa que lo muestran buscando una salida rápida al conflicto, iniciado el 28 de febrero tras ataques conjuntos de Washington e Israel contra territorio iraní. Así que calculamos que nos tomaría aproximadamente de 4 a 6 semanas cumplir nuestra misión y llevamos 26 días. Estamos extremadamente, de verdad, muy por delante del cronograma. El régimen iraní ahora está admitiendo ante sí mismo que ha sido derrotado de manera contundente. Durante la reunión televisada, el mandatario alternó entre amenazas de intensificar la ofensiva y afirmaciones de que Teherán estaría dispuesto a negociar. Según su enviado especial, Steve Witkoff, Washington ya transmitió a Irán un plan de cese de hostilidades en 15 puntos a través de Pakistán, que actúa como mediador.
Sin embargo, oficialmente las autoridades iraníes niegan conversaciones directas, aunque medios cercanos al poder señalan que Teherán habría respondido con una contrapuesta de 5 condiciones, entre ellas el fin de la agresión, garantías de que no se reanudará la guerra, una compensación financiera y el fin de las hostilidades en todos los frentes, que implicaría que Israel deje de luchar contra Hezbollah en el Líbano y posiblemente contra Hamas en Gaza. En su plataforma Truth Social, Trump aseguró que las negociaciones avanzan. De acuerdo con la petición del gobierno iraní, esta declaración sirve para anunciar que suspende el periodo de destrucción de plantas de energía por 10 días, hasta el lunes 6 de abril de 2026 a las 8 de la noche. Las conversaciones continúan y pese a las declaraciones erróneas de los medios, noticias falsas y de otros, van muy bien. Sobre el terreno, los combates continúan. Israel anunció la muerte del jefe naval de los Guardianes de la Revolución, Alireza Tangsiri, en un bombardeo que, según afirma, golpea directamente la capacidad iraní de bloquear el estratégico estrecho de Hormuz. Anoche, en una operación precisa y letal, las FDI eliminaron al comandante de la Marina de la Guardia Revolucionaria, Tangsiri, junto con altos oficiales del mando naval. El hombre que era directamente responsable de la operación terrorista de minar y bloquear el estrecho de Hormuz al tráfico marítimo fue volado por los aires y eliminado. Mientras tanto, Irán continúa bajo bombardeos casi diarios e Israel asegura haber llevado a cabo ataques a gran escala en distintos puntos del país. La escalada ya impacta en la economía global, con fuertes variaciones en los precios del petróleo, y se extiende a otros frentes como Líbano y el Golfo, donde se han registrado nuevos ataques de víctimas. 9:06 de la mañana, con esta información nos despedimos, pero los invitamos a seguir conectados a toda la programación de Primera Página Televisión, el canal de los negocios.